Buen día a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video informativo, no tan pequeño, sobre el Haki. Así que quédate que hablaremos del poder más importante de One Piece, sus tipos, explicaciones y demás. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete si has intentado hacer Haki y terminaste haciendo el ridículo en público. Y sin más por venir, de verdad, espero que te guste. Para empezar, ¿qué es el Haki? Es un poder especial que te permite ponerte bien mamado y romperle la cara a todos aunque tenga una fruta del diablo tipo logia. Pues fíjate que no. Y es que aunque no lo parezca, el Haki no se refiere exclusivamente a una especie de poder o habilidad especial para endurecer tus puños o esquivar golpes, sino al aura, espíritu o presencia de los seres vivos. Esta aura o presencia es exactamente el mismo concepto que cada uno de ustedes tiene en la cabeza, y se trata de una característica innata de todos los seres vivos sin excepción. Es decir, tanto animales como personas random y super débiles como Spandam también tienen esta aura conocida como Haki. De ahí que absolutamente todos puedan verse intimidados ante una demostración del Haki del Conquistador. O por ejemplo, que Rayleigh pudiera sentir la presencia de todas esas bestias poderosas que habitaban en Rusukaina, como se llame, ya que todas ellas cuentan con esta presencia que sería mejor conocida como voz. La voz se refiere a esta presencia o aura que emiten los seres vivos por la cual se pueden percibir debido a su intención. Aunque aquí hay un detalle curioso, que es que la primera vez que vimos este concepto no fue tanto una voz como la describan en Skypiea, sino un aliento descrito por Zoro muchos capítulos antes en Arabasta. Evidentemente el Marimo estaba usando Haki de manera inconsciente, pero lo importante aquí no es esto, sino que nos muestran una diferencia importante en el tema de las auras, puesto que nos habla de otro tipo de presencia correspondiente a los objetos, que es un tanto inferior a la voz y no tan bien definida, la cual se denomina como aliento, por lo que se establece que en el mundo de One Piece todo tiene una presencia. Pero no todas las presencias son iguales, pues se dividen en dos: el aliento de los objetos y por otro lado de la voz de los seres vivos. Si te preguntas qué es lo que hace la diferencia, aquí es donde entra el concepto de Haki para definir a cada uno, y es que por si no lo sabías, la palabra Haki se traduce como ambición. La ambición es una característica propia de los seres vivos, pues todos nosotros tenemos aspiraciones independientemente de que sean cosas pequeñas o grandes, a diferencia de los objetos que por obvias razones les es imposible tener ambición o voluntad. Es por eso que aquí se establece otro principio fundamental para entender el concepto de Haki, que es que si bien se refiere a un aura o presencia, también se refiere a la ambición. Por lo que una ambición más grande y fuerte se trata de un aura o presencia también más grande y fuerte. Y por eso en el capítulo 1047 de One Piece, Kaido nos dijo que para cambiar el mundo se necesita de un Haki colosal como el de Roger, refiriéndose al Haki como poder, siendo Roger un tipo super mamado, pero también como ambición, siendo Roger la persona más ambiciosa de su época al proponerse llegar a Loftel y cambiar el mundo, aunque después hablaremos más de ello. A esto hay que agregarle otro rasgo del Haki que muchas veces pasa desapercibido, que es que las presencias o Haki están estrechamente relacionadas con las emociones y sentimientos de las personas. Esto se ve reflejado a grandes rasgos cuando vemos personajes como los Yonko, que son malotes y dan miedo que te cagas, o con el propio Zoro y Cracker, que son súper intimidantes y te matan con la pura mirada. Pero resulta más específico y te queda aún más claro durante el enfrentamiento de Sanji contra Luffy, cuando a pesar de meterle tremendas patadas a su capitán, el chico mono dice que en realidad quien estaba sufriendo era el propio Sanji, ya que al ser capaz de percibir las emociones de su Nakama a través de sus ataques, es por eso que sabe que en realidad no lo quería dañar, y por eso Sanji se pone a llorar. Pobrecito. Es así que los sentimientos y emociones juegan un papel muy importante en el Haki. Después de todo, no solo con Luffy ha ocurrido esto, sino que el propio pervertido menciona que su Double Jumbo es posible gracias a sus emociones. Fujitora, cuando persigue a Luffy y los ciudadanos de Dressrosa lo detienen, también es capaz de percibir la ausencia de enojo en la población mientras siente las presencias de todos ellos. O por último Garp, que cada que golpeaba a Luffy con su puño de Haki, decía que era un puño de amor, denotando el impacto que tienen los sentimientos con el Haki, a lo mejor de forma un poco más cómica, pero al final de cuentas bastante lógica. Hasta el momento hemos visto que en One Piece absolutamente todo tiene una presencia, pero estas presencias se dividen en presencias de objetos y presencias de seres vivos, las cuales están separadas por la ambición, que es la pieza clave del Haki no solo como aura, sino también como poder.
No obstante, ¿qué pasa con esos objetos que tienen una presencia especial y casi parecen voces de personas? ¿Qué es lo que pasa con las espadas, Klabautermann e incluso los Poneglyph? Aquí no es que vaya en contra de lo que ya hemos dicho, sino que habría un paso extra que nos falta contar. Y es que en el caso de los Klabautermann, ciertamente los barcos son objetos sin vida, por lo que su presencia vendría siendo un aliento igual al de cualquier otro trozo de madera. Pero la gran diferencia yace en que este tipo de objetos se encuentran en constante contacto con auras todo el rato debido a sus tripulantes. De ahí que apegándonos a la descripción que nos dio Frankie hace más de 500 capítulos, los Klabautermann sean espíritus de barcos que se manifiestan solo si resultan muy amados por su tripulación. Y como el amor es una manifestación de las emociones que ya vimos si tienen importancia o son parte del haki como poder, podríamos decir que es la energía, presencia o haki de los tripulantes quienes le otorgan la fuerza necesaria al barco para fortalecer su aliento, y que éste pueda materializarse casi como si fuera una presencia. Con las espadas pasaría algo parecido, y es que a pesar de que una espada no sea más que un trozo de metal, existen ciertas espadas que destacan muchísimo por encima del resto y hasta parece que tienen voluntad propia, ya que se dice que escogen a sus usuarios. Aquí podría aplicar la misma lógica que con los Klabautermann, y es que al ser espadas hechas de una manera especial por herreros especiales, pues son herreros super habilidosos e importantes, es posible que el aura, emociones y deseos de los herreros se impregnen en la espada durante el proceso de creación, de forma que una espada hecha con tanto esmero y deseo para convertirse en la mejor espada de todas, termine siendo una espada súper especial y agresiva como Enma que solo piensa en matar, la cual es la obra maestra de Kozaburo. Esto sería algo así como en Hunter x Hunter, donde habían obras de arte impregnadas de Nen debido a que su creador depositaba su aura en ellas, pero lo importante radica en que esto sucedía sin que necesariamente lo hiciera a propósito. Simplemente había tanto esfuerzo, deseo y energía en la creación que ésta se impregnaba a los objetos como efecto secundario, y por eso eran más especiales que el resto. Esta hipótesis tiene otro punto a favor, y es que en los SBS hay ocasiones en las que un fan le pregunta a Oda cómo se verían ciertas espadas si fueran humanos, y el cabrón de Oda le responde con humanizaciones bastante graciosas que nos hacen reír, ya que casi siempre dibuja puro viejito chistoso. Acá lo interesante radica en la vez que dibujó a la Wado Ichimonji versión humana, la cual resultó ser exactamente igual a su creador Shimotsuki Kozaburo, pero con unos años menos. Por lo que si tomamos estas representaciones como los Klabautermann o manifestaciones de las espadas, tendríamos que las presencias y personalidades serían parecidas a las de los herreros que las crearon, tal y como sucede en Hunter x Hunter con el Nen. Y ya que estamos hablando de las espadas, siendo que son utilizadas por personas que explícitamente sí llegan a manifestar sus auras, deseos y emociones en ellas, puesto que al recubrirlas con haki para pelear resulta obvio el asunto, es por eso que después de mucho tiempo cada espada puede tornarse negra, señal de que el haki del usuario está tan arraigado en la espada que literalmente altera su imagen y estructura al punto de volverla aún más dura que antes, casi como si dejara de ser una herramienta creada para matar y pasara a ser una extensión del cuerpo de la persona que lo utiliza. Incluso hace poco vimos como cuando Zoro estaba peleando con Kaido en el techo blanco de Nigashima, el dragón siente la presencia de Oden en Enma, lo que probablemente sea la confirmación de este proceso de deposición del haki en las espadas, y más teniendo en cuenta que Enma se caracteriza por absorber el haki de sus usuarios, y como anduvo con Oden como 800 años, tiene bastante sentido que algo de él se quedara en ella. Todo este rollo de las auras depositadas en objetos para fortalecer sus presencias también podría explicar los Poneglyph, y es que a pesar de ser rocas gigantes, es decir, objetos sin vida, en la serie se nos dijo que Roger era capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y una de esas cosas eran los Poneglyph que podía sentir para conocer su ubicación y hasta medio conocer su contenido, probablemente por ser capaz de escuchar lo que la roca contaba, o una mierda parecida, porque todavía no se nos ha confirmado. Sin embargo, esto es muy extraño, ya que una roca solo debería tener un aliento y no una voz como lo hemos mencionado, así que ¿qué pedo? Aquí es donde entra lo que acabamos de decir con los barcos y las espadas, de modo que si el aliento de la roca es alterado por el haki, ahora presencia, energía, voz de aquellos que las tallaron y grabaron el mensaje, es posible que aquello que Roger escucha sea esta voz del tallador que quedó impregnada en la roca y medio describe cuál es el contenido del Poneglyph sin que supiera leer el texto.
Hasta aquí ya vimos que todo tiene una presencia denominada voz o aliento, y que hay algunos objetos especiales cuya presencia es un poco más fuerte que el del resto, pero ya vimos más o menos por qué debería ser posible esto. No obstante, en el caso de las voces hay un problema que sería al revés, y es que si todos los seres vivos del mundo tienen un aura, ¿por qué no todos son capaces de manifestarla en forma del haki que se usa como poder? Aquí Rayleigh nos responde de manera bastante clara que el haki como aura es una cosa que tienen todos y es tan natural como respirar. Pero precisamente es gracias a esta naturaleza tan inherente al ser humano que muchos de ellos pasan toda su vida sin siquiera percatarse, y por eso no son capaces de manifestarlo en algunas de sus tres formas que son la visión, el armamento y la conquista. Esto es importante porque a pesar de ser consciente y poder manifestar el haki, también hay muchos que solamente son capaces o tienden a manifestar solo una parte de él, lo cual en One Piece ha recibido muchos nombres curiosos como el de sombra o color. Este último término utilizado varias veces por Oda en los últimos capítulos, y eso tiene una razón muy importante por detrás: la luz. Yo pienso que la forma más sencilla de entender al haki es con la luz. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, y por eso también se le conoce como luz visible, lo cual vendría siendo el haki o aura de las personas. Aquí lo interesante radica en que esta luz, que en principio es blanca, puede ser descompuesta en muchos colores que son los que vemos en el espectro electromagnético, lo cual sería exactamente lo mismo que pasa con el haki. Ahora que en principio sería blanca cuando hablamos de la presencia en su totalidad, pero el usuario puede descomponerla en tres colores principales que son la visión, el armamento y la conquista, los cuales vendrían siendo el rojo, verde y azul de tu pantalla. Lo curioso radica en que estos mismos colores principales se pueden mezclar con los demás, dando origen a los amarillos, magentas y cian, como pasa con el armamento y la conquista avanzado que Luffy y los Yonko utilizan prácticamente en conjunto, además de dar origen a muchas variantes como pasa con el Ryo, la percepción del espacio o la visión al futuro en distintos grados o niveles, como bien lo apuntó Katakuri, cuando vimos cómo su armamento era muy superior en dureza al de Luffy. Es por esta razón que tal vez Nika sea blanco, ya que Kaido menciona que Luffy es capaz de utilizar tanto el color de la conquista como el armamento en sintonía, y probablemente con la visión igual. Y como ya dijimos que el blanco es la suma de todos los colores o la luz en su totalidad, esto simbolizaría la capacidad que tiene Nika de manifestar todos los colores o tipos de haki al mismo tiempo. ¡Qué pro! Por último, no podíamos irnos sin hablar de aquello que probablemente sea lo más importante del haki, y es que la primera vez que Rayleigh nos habló del tema, menciona el secreto que permite manifestar los colores al mismo tiempo que aquello que permite fortalecerlo: no dudar. Y es que si una ambición o deseo más grande se traduce en un aura o presencia también más grandes y fuertes, eso también implica que sea más difícil de cumplir. Es por ello que Rayleigh nos menciona que es en las condiciones más extremas de batalla cuando el haki florece, ya que entre más fuerte sea el rival y por ende más fuerte sea su ambición, la ambición propia terminará creciendo con tal de sobrepasar al oponente. De ahí que sea en estos momentos cuando el haki se fortalece. Pero como ya dijimos que entre más grande el reto, más difícil es resolverlo, es por eso que resulta indispensable no dudar en el proceso, o en otras palabras, tener una fuerza de voluntad tan inquebrantable que te mantenga firme sin tambalear. De ahí que además de aspirar a lo más alto, también tengas que aferrarte a ello sin importar las adversidades, como pasa con Luffy, que en muchas ocasiones ha sido derrotado o estuvo a punto de morir. Pero en todas ellas su fuerza de voluntad nunca tambaleó hasta lograr su objetivo. Contrario a lo que sí pasó con otros como Moria, que también apuntaban a lo más alto, pero tras perder su fuerza de voluntad se quebró, y por eso se han estancado. Esto también podría ser la explicación para que algunos desarrollen haki del conquistador y otros no, independientemente de la predisposición natural de cada persona, ya que hay algunos que lo despiertan cuando apenas y son unos mocosos, como pasa con Ace, Doflamingo y Yamato. Un factor en común sigue siendo la fuerza de voluntad de los personajes, la cual se muestra inquebrantable a pesar de que estén en situaciones críticas donde el 99.9% de otros niños estarían llorando sin hacer nada, pero ellos se muestran firmes pese a las adversidades. Y es que como bien lo dijo Chin Yao, la razón por la que en el Nuevo Mundo hay montones de piratas con haki del conquistador es porque muchos de ellos aspiran a lo más alto, es decir, son quienes tienen las ambiciones más grandes del planeta.
Así que si Luffy quiere ser el rey de los piratas, eso significaría que tiene que tener el haki o ambición más alto de todos, ya que solo uno puede coronarse como el vencedor. Y eso únicamente se puede lograr de la mano de una fuerza de voluntad inquebrantable, o de lo contrario no podría seguir progresando. De ahí que contra Kaido siga levantándose aunque haya sido derrotado varias veces, pero eso es por su fuerza de voluntad. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que me haya explicado bien resumiendo todo este rollo de las presencias y cosas del haki. En la siguiente parte mostraremos todos los tipos de haki existentes con sus variantes, y de esa forma cerraremos la guía definitiva del haki. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más colores y muchos sabores, y hasta pronto. Bye.